Los máster somos los integrantes del grupo G de la materia de comunicación de datos, carrera, tecnologías de la información en línea, curso C1. Vamos a realizar lo que es el componente práctico número 2 y el tema es el siguiente: simulador de transmisión de datos en Python con contexto real. Quienes conformamos este grupo somos Calderón Dayana, Encarnación Silvana, Farías Jefferson, Morales Silca, Puente Johnny, Suárez y Andre, y quienes habla Maite Jurado. Voy a dar inicio a lo que es la introducción. Para comenzar, nuestro proyecto consiste en el desarrollo de un simulador programado en Python, utilizando librerías muy conocidas como tQuinter para la interfaz del usuario y Matplotlib junto a NumPy para el procesamiento matemático y gráfico. El propósito principal de este proyecto es mostrar de manera completamente visual cómo viajan los datos digitales a través de medio físico, es decir, cómo convertimos un texto común y corriente en impulsos o señales analógicas mediante modulación por amplitud, conocida como ASK, y cómo se conecta la tecnología que usamos a diario, como las llamadas de celulares, el Wi-Fi o la fibra óptica. El objetivo que nos planteamos es construir esta herramienta interactiva en Python, que no solo sea teórica, sino también práctica. Queremos que cualquier usuario pueda ingresar un texto, ver cómo internamente se transforma en unos y ceros, es decir, en códigos binarios, y luego observar la modulación ASK en una señal analógica. Con esto buscamos facilitar el aprendizaje y la comprensión didáctica de los fundamentos de la comunicación de datos. Luego tenemos el diccionario de funciones. La implementación técnica, función transmitir. El núcleo del simulador convierte textos en señales analógicas moduladas mediante 3 etapas. La etapa 1 consiste en la conversión del texto así a binario. Luego, como se ve en el código, creamos la variable bits dentro de la función orLetra que toma el carácter de texto y obtiene su número en ASCII. Después, la función format y el parámetro, entre comillas, 08b. Convertimos ese número en un formato binario de 8 bits mediante el ciclo for in. El programa toma cada uno de esos caracteres y lo transforma en un número entero usando inB. Dejamos asignada la variable puntos muestreo, que es igual a 120, para definir cuántos puntos de resolución tendrá cada bit en la pantalla. Luego tenemos la etapa 2, que es la modulación ASK. En este bloque preparamos el tiempo creando la variable de total. Usamos la librería NumPy llamando a np.linspace, el cual pasamos 3 parámetros empezando en 0. Vamos hasta la longitud de los bits calculadas con lengthbits. Luego dividimos según nuestro punto muestreo y definimos la variable frecuencia portadora, que sería igual a 4. Esta es la que controla la rapidez de las ondas. Finalmente tenemos la etapa 3, que es la visualización en tiempo real. Primero creamos bits repetidos usando np.repeat y el operador doble barra para hacer una división entera que estira los bits en el tiempo. Luego calculamos la señal completa con la función np.sin, multiplicando 2 por n.pi por frecuencia portadora por t, por bits repetidos. Esta matriz de datos se envía a Matplotlib para dibujar la señal en la pantalla en tiempo real, carácter por carácter. Gracias. A continuación, mi compañera. Ingeniero, buenas tardes. Mi nombre es Dayana Elizabeth Calderón Cedeño. A mí me corresponde hablar sobre diccionario, detalles reales, sobre ejemplos del diccionario y también sobre la función loc, que corresponden a las diapositivas 5, 6 y 7. El diccionario, detalles guión bajo reales. Este diccionario tiene como objetivo relacionar los conceptos teóricos de la comunicación de datos con situaciones que vivimos diariamente. Es decir, no solamente se explica la teoría, sino que también se demuestra dónde lo utilizamos en la vida real. Está compuesto por 3 campos principales. El primero es ejemplo, el segundo es explicación y finalmente el tercero es teoría. El ejemplo es donde se demuestra una aplicación real, por ejemplo, WhatsApp, Netflix o una llamada celular. El segundo, explicación, este describe de forma sencilla cómo funciona esta tecnología y cómo interviene en la transmisión de datos. Mientras que el campo teoría es donde se guarda el principio técnico relacionado con ese ejemplo
Y la ventaja de utilizar este diccionario es que permite que el programa muestre información educativa y contextualizada, ayudando al usuario a poder comprender que todos estos conceptos de comunicación de datos tienen aplicaciones reales en la tecnología que usamos todos los días. En otras palabras, se puede decir que este diccionario sirve como una base de conocimiento que conecta la teoría aprendida con ejemplos prácticos del mundo real. Bien, continuando con la diapositiva de ejemplos de diccionario, bueno, aquí podemos decir que el primer ejemplo se puede observar que corresponde a WhatsApp utilizando el Wi-Fi. Cuando enviamos un mensaje por WhatsApp, la información viaja en forma de datos digitales y a través de ondas de espacio de radio. Aquí se aplica el teorema de Nikix. Este establece que para poder transmitir información correctamente, la frecuencia de muestreo debe ser al menos el doble del ancho de la banda de la señal y esto permite reducir lo que son errores durante la transmisión. El segundo ejemplo aquí corresponde a lo que es Netflix utilizando fibra óptica. Cuando vemos una película o una serie en alta definición, se necesita poder transmitir una enorme cantidad de información en un poco tiempo. Aquí interviene el concepto de ancho de banda, es decir, que ya mientras mayor sea el ancho de banda disponible, mayor será la velocidad de transmisión y mejor será la calidad del video, evitando interrupciones o tiempo de carga. Finalmente tenemos el ejemplo de una llamada celular. Cuando hablamos por teléfono, nuestra voz primero se convierte en datos digitales para ser transmitida por la red y luego vuelve a convertirse en sonido en el dispositivo receptor. En este proceso es muy importante la relación señal ruido, también conocida como SNR. Si la señal es mucho más fuerte que el ruido, la comunicación será clara, pero si el ruido aumenta, la calidad de la llamada disminuye y pueden presentar cortes o interferencias. Y estos ejemplos permiten poder comprender cómo los principios estudiados en la comunicación de datos están presentes en aplicaciones que utilizamos diariamente. Por último, tenemos la función log. Esta función permite poder registrar y mostrar mensajes en la consola del programa, permitiendo al usuario conocer todo lo que está ocurriendo durante la ejecución. Cada vez que el sistema realiza una acción importante, como iniciar lo que es una simulación, procesar datos o finalizar un procedimiento, esta función escribe un mensaje informativo en la consola. Además, también esta función recibe diferentes parámetros. El primero es la etiqueta tag, que identifica el tipo de mensaje. El segundo es el mensaje que contiene la información que se desea mostrar y también puede recibir un estilo que permite cambiar el formato o color del texto para diferenciar mensajes informativos, advertencias o errores. Después de mostrar el mensaje, la función se desplaza automáticamente a la consola hasta la última línea para que siempre sea visible la información más reciente y finalmente vuelve a bloquear la consola para evitar modificaciones por parte del usuario. En conclusión, esta función actúa como un sistema de monitoreo y también diagnóstico del programa, facilitando el seguimiento de las operaciones y ayudando a detectar lo que son posibles errores durante la ejecución de la aplicación. Esto es todo con mi participación. A continuación, mi compañera. Muchas gracias, ingeniero. Saludos, Master Alex Ávila. Mi nombre es Silvana Encarnación y yo voy a dar exposición de la diapositiva sobre el propósito y el alcance de la función log. Esta función tiene como objetivo registrar y mostrar en la consola cada una de las etapas del proceso de transmisión de datos. Esto a medida que el programa se ejecuta, esta función informa lo que está ocurriendo en cada momento. Por ejemplo, muestra si se está utilizando un medio guiado o un medio no guiado. También describe el proceso de transmisión y también actualiza el estado de los buffers del sistema. Además, utiliza diferentes colores para facilitar la lectura de los mensajes y cuando todo el proceso finaliza correctamente, va a aparecer un mensaje en color verde con la palabra sistema, indicando que la transmisión y la decodificación de los datos fueron exitosas. Gracias a esta función podemos seguir paso a paso el funcionamiento del programa y verificar que cada proceso se ejecute correctamente. Tenemos la siguiente diapositiva, que es la lógica de capas. Y a pesar de que nuestro proyecto es una simulación desarrollada en Python, utilizamos este modelo porque nos permite representar de manera ordenada las diferentes etapas por las cuales pasa la información. Cada proceso del programa se relaciona con una capa específica del modelo OSI, como lo podemos ver aquí.
Nos facilita comprender cómo viajan los datos desde que el usuario ingresa un mensaje hasta que se transmite mediante una señal. Esta organización también ayuda a interpretar el funcionamiento interno del sistema de una forma más clara y estructurada. Y como fin de mi intervención tenemos la relación con el modelo OSI. En esta diapositiva podemos observar la relación entre las funciones del programa y las capas del modelo OSI. El proceso comienza cuando el usuario escribe un mensaje. Esta acción corresponde a la capa de aplicación porque es donde existe la interacción entre el usuario y el sistema. Después, el texto se convierte a caracteres ASCII a código binario. Este proceso se relaciona con la capa de presentación, ya que esto transforma la información para que pueda ser procesada. Y una vez obtenida la secuencia binaria, esta se prepara para su transmisión, lo cual la asociamos con la capa de transporte, que esta es la encargada de organizar los datos. Y posterior el programa genera una señal analógica utilizando la modulación ASC. Esta etapa corresponde a la capa física porque es donde los bits se representan como señales que pueden transmitirse. Finalmente, la función log nos muestra en la consola cada una de estas etapas y nos confirma que la transmisión se realizó correctamente. De esta manera, el programa permite visualizar de forma práctica cómo se desarrolla el proceso de comunicación siguiendo la lógica de los modelos DOSI. Eso ha sido todo por mi intervención. Gracias por la atención. Muy buenas tardes, me presento. Mi nombre es Johnny Rubén Puente Valero, soy el par de los segundo en la materia de comunicación de datos del grupo G. Una vez dicho esto, proseguiré con la explicación de la guía del uso de nuestro simulador de transmisión en Python. Veremos detalladamente el proceso operativo desde la iniciación del sistema hasta los mecanismos lógicos de seguridad y concurrencia que garantizan el envío de datos libre de errores. Antes de adentrarnos más en este tema, es clave entender que nuestro sistema está compuesto por una arquitectura dividida en dos partes. Una interfaz gráfica limpia, interactiva, como vemos en Python, que facilita el control del operador y un backend lógico asincrónico que se encarga de convertir estos datos y estructurar el canal de transmisión de manera estable. Como vemos aquí, el primer paso es la inicialización del sistema, que al ejecutar nuestro script principal en Python se desplegará inmediatamente la ventana del simulador, que es un entorno visual muy ligero, desde donde encontramos los recursos principales, una caja de entrada de texto entry, lista para capturar el mensaje y el botón de disparador que dice iniciar transmisión, configurados en el estado de espera activa. Bien. Dicho esto, tenemos el paso 2, que el paso 2 consiste en la configuración del mensaje, que el operador interactúa de forma directa con la caja de entrada ingresando la palabra institucional UNEMI, estrictamente con letras mayúsculas. Este formato unificado es fundamental, ya que simplifica los procesos posteriores de codificación de los caracteres a nivel binario, evitando la variación inesperada del formato. Bien. Como tercer paso, también tenemos el paso 3, que es que ocurre al presionar la tecla de iniciar transmisión, que aquí es donde entra en juego la robustez del código. En ese mismo milisegundo que el simulador deshabilita los controles de entrada para congelar el sistema de cara al usuario. Básicamente, esto no solo es un cambio estético, es un mecanismo de control de concurrencia que bloquea cualquier colisión en memoria dinámica e impidiendo que el buffer de datos sea modificado mientras que el proceso interno realiza la lectura crítica. Bien, con esto logramos que el indicador pase a modo activo y el flujo de red se transmita con absoluta precisión. Este bloqueo asincrónico es una excelente práctica de desarrollo de software para evitar condiciones de carrera, asegurando que el mensaje llegue completo y sin corrupciones al destino que esperado. Bien, eso sería todo de mi parte y ya mi compañero proseguirá con los siguientes pasos. Muchas gracias. Cordiales saludos, ingeniero Alex Ávila. Me presento, mi nombre es Jefferson Farías. Continuando con la explicación del proyecto, ahora le voy a presentar lo que es el paso 4, que corresponde al monitoreo analógico de caracteres. En este paso, el sistema comienza a procesar el primer carácter del mensaje. En este ejemplo es la letra U. Lo primero que hace el programa es tomar el carácter y convertirlo a su código ASCII, que corresponde al número 85.
Después de eso, el valor se transforma en su representación binaria, que es la secuencia de unos y ceros, que observamos reflejada en el gráfico superior. Cada cambio entre uno y un cero genera un pulso digital, permitiendo visualizar cómo se representa la información antes de ser transmitida. En este proceso es muy importante porque los dispositivos electrónicos realmente trabajan con señales digitales. Por eso, antes de enviar cualquier dato, primero debe convertirse a un formato binario que la computadora pueda interpretar y procesar correctamente. Ahora, en la siguiente gráfica podemos observar la segunda parte del paso 4. En la parte inferior observamos la señal portadora que está utilizada para transmitir la información. Esta señal no permanece igual, sino que su amplitud cambia dependiendo de los bits que se estén enviando. En nuestro proyecto utilizamos la modulación ASK, que significa amplitud shift keying. Ese método consiste en modificar la amplitud de la señal para representar los datos digitales. Gracias a este proceso, la información ya no solo existe como una secuencia de bits dentro del programa, sino que también puede representarse como una señal capaz de viajar a través de un medio de comunicación, tal y como ocurre en muchos sistemas reales de transmisión de datos. Bueno, una vez representadas las señales, el sistema continúa con el paso 5, donde se muestra la telemetría teórica de la consola. En este paso, el sistema presenta la información técnica mientras la simulación continúa funcionando, ¿no? Es decir, además de observar los gráficos, también podemos seguir todo el proceso mediante mensajes que explican qué está ocurriendo en cada momento. En esa parte se describen las diferentes tecnologías por las que podría viajar la información, como por ejemplo una red Wi-Fi, una conexión de fibra óptica o incluso una red celular también podría ser. Aunque en nuestro proyecto es una simulación, esta sección nos ayuda a comprender cómo sería el recorrido de los datos en un entorno real. Además, permite verificar que cada etapa del proceso se esté ejecutando y facilita el análisis del funcionamiento interno del sistema. Bueno, finalmente llegamos al paso 6, donde se verifica que toda la transmisión se haya realizado correctamente. En este último paso se completa la transmisión del mensaje. Cuando todas las letras ya fueron procesadas correctamente, el sistema lo que hace es finalizar la simulación de forma segura. En la interfaz también podemos observar que la barra principal cambia de color indicando que la transmisión fue exitosa y que ya no existieron pérdidas de información durante el proceso. Además, los gráficos también muestran el resultado final tanto de la señal digital como de la señal modulada, mientras que la consola confirma que toda la información fue enviada correctamente. Bueno, para finalizar, esta práctica, como podemos agregar un mensaje para desde su representación en caracteres hasta convertirse en señales capaces de ser transmitidas, integrando conceptos como la conversión a código DAXIS, la representación binaria, la modulación ASK y el monitoreo del proceso de transmisión. A continuación, doy paso a mi siguiente compañero para que siga con el resto del trabajo. Muchas gracias por su atención. Eso sería todo. Saludos, máster. Mi nombre es Yandri Josué Suárez Borbor. A continuación, yo voy a realizar el análisis de resultados haciendo la ejecución del código. Ejecutamos el código. Esperamos que ejecute. Bien, una vez ejecutado el código, se abre esta pantalla de aquí. Y lo que vamos a realizar es, vamos a escribir un mensaje, en este caso la palabra UNEMI. Vamos a iniciar la transmisión.
Bueno, como podemos observar en el análisis de dominio digital, que es la gráfica de aquí, analizando la primera gráfica del dominio digital, los resultados en pantalla van a mostrar el procesamiento de bits del carácter actual. Por ejemplo, al evaluar la letra U en la palabra UNEMI, al evaluar la letra U, el sistema extrae su equivalente numérico AXI, que en este caso será 85, y lo proyecta como el vector binario estructurado de 8 bits, es decir, 0, 1, 0, 1, 0, 1 y 0, 1. El resultado analítico clave aquí es la naturaleza de onda reflejada. Esta gráfica de tipo escalonada pura nos demuestra el software que mantiene un tiempo de bits perfectamente constante. No hay retrasos en las transiciones de los flancos de subida o bajada, lo que significa que el resultado digital es ideal. Existe un sincronismo absoluto y una integridad de datos del 100% antes de pasar al medio de transmisión. En el análisis del modelo físico, que es la gráfica de aquí, bueno, esta gráfica, vamos a ver que la gráfica inferior va a representar el medio físico. Aquí visualizamos que el resultado directo de la modulación ASK al analizar la onda senoidal en un tiempo real, confirmamos que el simulador replica con exactitud los principios teóricos de la unidad 3. Es decir, cada vez que la gráfica digital superior se procesa en un bit, el resultado físico en una señal portadora de amplitud máxima viaja de forma continua por el canal. Y por el contrario, cuando la gráfica superior cae en 0 bits, la amplitud del medio físico se reduce a 0 absoluto, extinguiendo la onda por completo. El análisis visual de este comportamiento intermitente de la señal portadora es la evidencia matemática de que el proceso de modulación se ejecuta sin distorsión de fase ni de frecuencia. Bueno, y finalmente vamos a analizar los resultados cuantitativos de nuestro terminal diagnóstico, que es la parte de aquí, que a medida que el simulador avanza, la consola nos vincula el experimento con escenarios del mundo real, como la modulación en redes Wi-Fi, la fibra óptica o la telefonía celular. El resultado final, como podemos observar, nos arroja una traza de éxito que nos confirma que el mensaje fue decodificado sin ninguna pérdida. Analíticamente, esto nos va a decir que bajo un canal idealizado la tasa de errores de bits es igual a 0, validando el cumplimiento del teorema de Nikic. Como conclusión de mi sección, la ejecución en vivo demuestra que los resultados de gráficos y analíticos coinciden al 100% con la teoría de comunicación de datos de la UNEMI. El sistema es robusto, exacto y funcional. Bueno, quedo muy agradecido por su atención, ingeniero, y muchas gracias. Saludos, ingeniero y compañeros. Para dar inicio a nuestra presentación podemos ver las conclusiones técnicas de nuestro proyecto a través de este simulador creado por Python. Como equipo hemos logrado algo fundamental para nuestra formación en tecnologías de la información: traducción de abstracción matemática en un entorno interactivo y visual. El programa no solo convierte texto a binario y luego lo modula a ASCII en tiempo real, sino que nos permite palpar cómo las variaciones de amplitud transportan información digital a través de un canal físico ficticio. Como podemos observar en la ilustración de nuestra diapositiva, un pilar clave en este análisis es el teorema de Nikic, que representa por la fórmula que define la tasa máxima de transferencia en un canal ideal libre. Nuestro simulador valida este principio al demostrar la importancia de mantener una tasa de muestreo adecuada para evitar el fenómeno de aliasing y asegurar que los datos se recuperen intactos. En conclusión, logramos conectar directamente los modelos de laboratorio con tecnologías de mundo real, demostrando que ya sea mediante ondas en el Wi-Fi, pulsos de luz, en la fibra óptica o modulación celular, los fundamentos de la comunicación de datos siguen el mismo estándar matemática. Continuamos con nuestra presentación. Más allá del código final, nos gustaría destacar que el aprendizaje obtenido a lo largo de este proyecto, el cual dividimos en 3 grandes hitos. 1. La teoría del código. Logramos romper la
barrera del papel y tomar conceptos complejos como el esquema de modulación por desplazamiento de amplitud y teoría de muestreo y plasmarlos en un software funcional. 2. Modelo de señales con Python. Reforzamos de manera práctica nuestras habilidades de programación analítica. 3. Comprensión del impacto real. Este proyecto nos permitió entender con claridad los fenómenos cotidianos. Ahora, cada vez que enviamos un mensaje por WhatsApp usando el Wi-Fi de nuestros hogares o vemos una serie de Netflix de alta definición, es gracias a la fibra óptica. Bueno, seguimos con la siguiente diapositiva, que todo el desarrollo técnico del diseño de la interfaz y la lógica de telecomunicaciones implementados de nuestro simulador están hechos por una rigurosa revisión de fuentes oficiales y académicos. Como se puede apreciar en nuestra bibliografía, nos basamos en documentación oficial de la generación de librerías de software, incluyendo las comunidades NumPy y Kinter. Asimismo, para la base conceptual de comunicaciones, el modelo OSI, el análisis de canales, toma como guía de cabecera el texto clásico. Ahora, finalmente, en un cumplimiento con directrices académicas y éticas de nuestra institución, la UNEMI, queremos presentar nuestra declaración del uso de inteligencia artificial. A nombre de todo el equipo de este proyecto, declaramos que hemos utilizado IA generativa como apoyo complementario y parcial en las fases de optimización de códigos en Python y diseño conceptual de las diapositivas. Queremos recalcar que cada línea tiene código gráfico y argumento teórico fue verificado minuciosamente, analizado con sentido común, crítico y estructurado éticamente por nosotros. Eso sería todo. Muchas gracias por la atención.